Buen día mi gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les vamos a hablar sobre la película Jojo Rabbit. Primero voy a dar un trago aquí. Demasiado buenísima esta agüita. Hoy les vamos a hablar sobre la película Jojo Rabbit. Es una película que vi en las salas de cine ahorita. En esos días es una película en la que me agradó bastante, en el cual como era este tipo de tanto el personaje principal, que era Jojo Bessler, cuanto la imaginación que tenía con la adoración, ¿verdad?, que tenía con Adolf Hitler. También que sería un personaje principal en el cual solo existe en la mente de Jojo, pero influencia bastante, tanto como en las cosas que él hace, cuanto en las decisiones que él hace. Entonces pudimos ver esa, se puede decir, la manipulación, ¿verdad?, que él tenía para llegar al personaje principal. Para mí es una película en la cual podemos ver, o sea, un poco saliendo sobre la película. Es una película en la que nos hace reflexionar sobre la manipulación de mentes, sobre lo que tenía el programa nazi, ¿verdad? Porque, por ejemplo, siendo una película ficcional, o sea, podemos ver cómo era este tipo de manipulación, ¿verdad? Tanto como Jojo cuanto con Yorkie, que cómo era esta manipulación, ¿verdad? O sea, en qué mente cabía en el que se puede decir que un judío era malo por ninguna justificativa, no había el porqué y sabían el porqué, pero tenían que estar muertos. Es una película que nos hace reflexionar este tipo de cosas y en el que actualmente existe este tipo de problema. Actualmente no es con los judíos, actualmente con otro tipo de individuos y otro tipo de personas o comunidades, en el cual es un tema delicado y en el cual es algo que tenemos que luchar bastante, porque es un problema que en el que todavía lo tenemos y es algo en el que tenemos que mejorar bastante. Pero bueno, vamos a hablar sobre la película. Bueno, como pudimos ver en la película, pudimos ver que Jojo Rabbit le gustaba ser demasiado nazi, ¿verdad? Le gustaba este tipo de actividades en el cual él fue a un camping, o un camping de fin de semana para actividades nazistas, en el cual pudimos ver en el que no estaba demasiado adaptado, o tal vez no tenía la edad suficiente para ir a la guerra, ¿verdad? Pero bueno, en el cual tanto Adolf Hitler tenía esa manipulación sobre el personaje, cuanto, por ejemplo, tenía que ser fuerte, o tenía que ser algún tipo de decisión, como él decía, ¿por qué estás haciendo eso? O ¿por qué estás actuando así? O acuérdate del plan, tenés que manipular a los judíos, o tenés que matar a los judíos, etc. Pero bueno, creo que Jojo Rabbit, Jojo Bessler, la verdad, tenía, creo que como cualquier niño, tenía su personaje ficticio y le hacía demasiado caso sobre lo que tenía que hacer o cómo tenía que actuar, en el cual después del camping no consiguió ir a la guerra, ¿verdad? Por motivos en el cual le hizo caso a Adolf Hitler, y tuvo un accidente. La bomba se explotó prácticamente en los pies de él, ¿verdad? Y ahí no consiguió la guerra. Entonces solo consiguió ser voluntario como cartero. No especifica demasiado sobre qué es lo que tienen que entregar o qué son las cartas que entrega, ¿verdad? Pero sí se entiende en el que tal vez estaba entregando cartas, pero que yo entendí es que estaba entregando cartas para los soldados, de los soldados a la familia. O sea, eso fue lo que medio que se entiende. Y miramos no solo la trama de Jojo, sino que también miramos un poco la trama sobre la mamá, en el cual
se miraba un poco que a ella no le gustaba la guerra, ¿verdad? Y miramos un poco de conflicto porque Jojo, siendo un niño, ¿verdad? De 12 años, creo que él no sabía la importancia, bueno, la verdad no la importancia, sino que no sabía realmente para qué servía una guerra. Entonces había ese conflicto cuánto con la mamá, cuánto con el hijo, del por qué existía una guerra y el por qué tenían que matar a los judíos o el por qué los judíos eran una raza inferior, ¿verdad? Pero bueno. Y de ahí podemos ver esa trama de la madre en el que miramos en el que está teniendo algo que está ocultando o algo que no podemos ver o perceber sobre la película, pero va avanzando un poco más en el cual nos damos cuenta de que ella tenía a un judío dentro de la casa y Jojo por acaso se dio cuenta, pero tanto Jojo como el judío tenían su secreto, como la mamá con la judía. O sea, la mamá con el hijo nunca se contaron sobre ese secreto. O sea, los dos sabían, pero el intermediario era el judío. Bueno, la judía, disculpen. Y creo que fue la parte más triste sobre la película es cuando muere la mamá, porque realmente ella estaba haciendo lo bueno. Ella estaba intentando que con una pequeña acción que hiciera, estaba cambiando el mundo. Eso fue lo que yo entendí sobre lo que este personaje estaba haciendo. Estaba intentando cambiar la mentalidad, cambiar a su hijo, bueno, la mentalidad de su hijo con pequeñas acciones, ¿verdad? Igual no intentando no ser muerta, porque con cualquier tipo de actividad que no fuera de la ideología nazista, ya estabas muerto, ¿verdad? Y en el cual sucedió sobre la película, realmente fue algo demasiado triste sobre la película. No esperaba eso también, porque de ahí el personaje se quedó solo con la judía, en el cual como que quedó esa parte como amor de hermanos o el amor de amigos, ¿verdad? En el cual me gustó bastante, porque al final ellos se tuvieron que cuidar, porque quien cuidaba ellos dos era la mamá, quien hacía este personaje era Scarlett Johansson. Y al final sobre la película ellos quedaron solos y también terminó la guerra, que eso fue algo bonito sobre la película, en el cual pudimos ver ese contraste también, cuánto Jojo como Yorkie tuvo la oportunidad de entrar a la guerra, pero Jojo no consiguió entrar a la guerra como soldado. Entonces ahí miramos ese contraste de Yorkie, en el cual miraba un poco estúpido por las frases como de niños que él decía, que miraba un poco estúpido porque las personas se estaban matando, o por qué los judíos eran los malos. Y también Jojo tenía su trama principal, pero él no entendía, o sea, sí entendía, pero al mismo tiempo no. Él en teoría tenía sus motivos del por qué la guerra tenía que existir. Pero bueno, ahí podemos ver un poco la trama entre la judía que vivía en la casa de él y Jojo, en el cual se dio cuenta de que las personas, los judíos, la verdad, son realmente iguales a cualquier persona. Ellos no son malvados, ellos no, ¿cómo se puede decir? En ese tiempo Jojo se dio cuenta de que cualquier persona podía hacer el bien y no tendría que actuar mal para los judíos. Creo que fue un grande, creo que pudimos ver cómo fue la evolución del personaje Jojo, cuanto a la personalidad o a la mentalidad. Pudimos ver cómo el personaje evoluciona, ¿verdad? Cuanto en el que odiaba, no es que odiaba, sino que él no sabía, ¿verdad? No tenía conocimiento. Pudimos ver en el que era nazista y ya después no se queda como no nazista. Y también se queda conviviendo con lo que era al final su hermana o su amiga. Creo que es una película demasiado bonita, es una película en la que me gustó bastante.
nos dejó mucho de que reflexionar, ¿verdad? Para mí es una película en la que actualmente tuvo que haber sido hecha, ¿verdad? Porque este tipo de problema todavía está pasando. Una película en el que para mí es un poco atemporal, siendo una película de guerra, ¿verdad? Creo que era la Segunda Guerra, o bueno, no me acuerdo, no vamos a entrar en esos detalles, pero para mí es una película atemporal por el tipo de tema que está hablando, porque es un tipo de problema que todavía está pasando, y por eso es una película que tiene que ser vista y recordada también. Pero bueno, ¿qué les pareció la película? Si no, miren la película, la recomiendo bastante. Me encantaría saber qué otro tipo de película podría hacer el análisis y qué otro o serie o cortometraje les encantaría que hiciera un análisis. Síganme en mis redes sociales, tanto Facebook o Instagram, y suscríbanse en YouTube. Chao.